Hola, buenas noches. Bienvenidos a un terror más. Apaga las luces, que esto será muy interesante. Nos estuvieron pidiendo conspiraciones, más allá de lo que uno puede saber. El relato se llama El engaño de la luna. No voy a decir mi nombre, pero lo que estoy a punto de relatarte cambiará tu percepción de lo que crees saber sobre la luna. Todo comenzó una noche tranquila, cuando el cielo brillaba con un manto de estrellas y decidí usar mi viejo telescopio. Era un regalo de mi abuelo, un artefacto de metal frío que había pasado por generaciones. Su lente estaba rayado y sus ajustes eran imprecisos, pero seguía siendo mi ventana al universo. Esa noche, como en muchas otras, me senté en mi jardín, rodeado de la oscuridad y el silencio que solo la noche pudo ofrecer. El aire era fresco y el suave murmullo del viento me hizo sentir en paz, pero esa paz estuvo a punto de ser interrumpida. Mientras enfocaba mi telescopio en la superficie lunar, noté algo extraño, una luz parpadeante como hipnótica. Emergía de un cráter que nunca había notado antes. Al principio pensé que era un reflejo, un trozo de metal brillante que el sol tocaba con una manera particular, pero conforme ajusté el enfoque, la luz se volvió más intensa y comenzó a tomar forma. La figura apareció en la superficie lunar, era un objeto, no era un simple roca o un fenómeno natural. Era un disco, un ovni. Mi corazón se detuvo por un instante y la respiración se tornó entrecortada. ¿Era posible que estaba viendo fuera lo normal o algo real? Nunca había creído en teorías de conspiraciones ni en rumores sobre extraterrestres. La idea de que la humanidad no estuviese sola en el universo siempre me había parecido ridícula. Pero ahí estaba, frente a mí, un ovni aterrizando en la luna. No podía apartar la vista, el objeto se movía con gracia, que desafiaba la lógica, mientras observaba un destello de luz emanando a parte inferior, y para mi horror una figura emergió de la nave. Era difícil de distinguir a través del telescopio, pero había algo profundamente inquietante de su forma. Tenía una silueta humanoide. Sus rasgos eran tan vagos que podían discernir si era un ser humano o algo completamente diferente. A medida que la figura se acercaba al borde del cráter, la luz del ovni apagó de repente, dejando el área completamente oscura. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La curiosidad me empujó a seguir observando qué estaba sucediendo, Dios mío, por qué había aterrizado allí y quién era esa figura. Decidí que tenía que documentar lo que había visto. Corriendo hacia mi escritorio tomé mi cuaderno y un lápiz y empecé a grabatear mis observaciones. A medida que escribía, mi mente zumbaba con preguntas. ¿Y esto era un descubrimiento del siglo? Nah, no creo. ¿Y si la humanidad nunca había estado sola? Nah, tampoco. ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión del universo? Regresé al telescopio, temiendo que el espectáculo hubiera terminado, pero la figura seguía ahí, inmóvil, mirando hacia el horizonte lunar. Tras unos minutos, el ovni comenzó a emitir un suave zumbido, y el aire alrededor parecía vibrar. La figura que había observado se agachó, y de repente un rayo de luz azul surgió del disco, iluminando el cráter como si fuera de día. El espectáculo era sobrecogedor. No podía despejar de mis ojos lo que estaba ocurriendo. Entonces la figura pareció moverse hacia el rayo de luz. Una extraña danza comenzó a formarse entre ella y el ovni. Era como si estuviera comunicándose de alguna manera que no podía entender. Mi mente intentaba relacionar lo que estaba viendo, pero la lógica se desvaneció ante la realidad de lo que tenía ante mis ojos. En un instante de claridad comprendí que estaba siendo testigo de algo que muchos consideraban un engaño o una locura, pero era innegablemente real para mí. La figura se alzó y fue entonces cuando su rostro quedó iluminado por la luz azul. Lo que vi me heló la sangre. Tenía grandes ojos negros y una piel grisácea que parecía brillar con un leve resplandor. Era una imagen estereotipada de un extraterrestre y no lo podía creer, pero aún así había algo inquietante, humano en su mirada. Era como si, a pesar de que fuera otro mundo, compartiera una conexión profunda con nuestra existencia. No podía dejar de pensar en cómo el aterrizaje lunar había sido presentado como un hito de la humanidad. En la escuela nos enseñaron que éramos los primeros en poner un pie en otro cuerpo celeste. Pero, ¿y si todo había sido un engaño? ¿Y si la verdadera historia sobre la luna había estado oculta? La sensación de que el mundo como la conocía era una fachada comenzó a apoderarse de mí. No sé cuánto tiempo pasó mientras observaba. El ovni y la figura se movían con una gran sincronicidad que parecía ir más allá de cualquier lógica conocida. Pero de repente la luz se apagó y el cráter volvió a quedar sumido a la oscuridad. Mi mente estaba en torbellino de confusión y miedo. ¿Qué se suponía que debía hacer en esa información? ¿A quién podía contárselo sin ser consideradamente un loco?
Decidí volver a mirar, tal vez el espectáculo continuaba, pero cuando ajusté nuevamente el telescopio, el cráter estaba vacío. La figura, el ovni, todo había desaparecido. Mi corazón se hundió. Había pasado que ser testigo de un momento extraordinario o ser víctima de la desilusión. Había sido toda una ilusión, especulaba. Un producto de mi mente cansada, pensaba. Pero la imagen de aquellos ojos negros seguían grabándose en mi memoria y sabía que había visto algo real. Los días pasaron y la experiencia me consumía. Me obsesioné tanto con la luna. Cada noche me sentaba frente al telescopio, esperando volver a ver algo. Leí todo lo que supe sobre teorías relacionadas con la luna y pronto me di cuenta que no estaba solo. Había muchos otros como yo, creyentes en lo oculto, en lo desconocido, pero la verdad es que nadie parecía tener una respuesta definitiva. Una noche, mientras revisaba mis notas, recibí un mensaje anónimo en un foro de línea. Las personas afirmaban tener información sobre el avistamiento que había presenciado. La oscuridad y la desesperación por entender que me llevaron a responder. Organizamos un encuentro en un lugar apartado, lejos de las miradas curiosas. La idea era conocer a alguien que pudiera compartir mi experiencia. Me llenaba de esperanza, pero también de temor. Cuando llegó la noche del encuentro, me encontré con un claro bosque, donde la luz de la luna era la única compañía. La figura que apareció ante mí no era lo que esperaba. Era un hombre aparentemente normal, vestido con ropa oscura y un aire de misterio que lo envolvía. Se presentó como un investigador de lo desconocido, y su mirada era muy intensa, como si pudiera leer mis pensamientos. Él también había visto lo que yo había visto. Me habló sobre una serie de avistamientos de la luna que habían sido silenciados por las autoridades. Sus palabras me hicieron sentir que no estaba solo, pero al mismo tiempo una sensación de inquietud me invadió. ¿Cuánto de lo que decía era verdad? ¿Cómo podía confiar en un extraño que afirmaba tener respuestas? Nos reunimos varias veces y cada conversación se envolvía más unísona. Hablaba sobre encubrimientos globales, sobre cómo los gobiernos habían estado ocultando las existencias de la vida extraterrestre durante décadas. Su narrativa combinaba hechos históricos con teorías de conspiración y aunque parte de mí quería creerle, otra parte se resistía. ¿Acaso era posible que todo lo que había aprendido de la escuela fuera una mentira? Una noche, mientras discutíamos sobre las posibilidades que había visto, me reveló un secreto aterrador. Dijo que había gente en posiciones de poder que conocían la verdad sobre la vida de otros planetas y que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para mantenerla oculta. La luna no era un satélite, advirtiéndome que era una base, un lugar de encuentros. Las palabras resonaron en mi mente. Recordé la figura del cráter, el ovni iluminando. Todo comenzaba a encajar, pero el miedo se apoderaba de mí. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Qué riesgos corría al seguir buscando la verdad? La paranoia comenzó a consumir mis pensamientos. Estaba siendo observado. Había alguien que sabía que estaba investigando. Esa noche, después de nuestra reunión, decidí volver a mirar la luna. Sentí que había algo más que descubrir. Me instalé en mi jardín, el telescopio apuntando hacia el cráter donde había visto el ovni. La noche era oscura y el aire se sentía pesado, como si el universo estuviera conteniendo el aliento. Entonces lo vi, una luz más brillante que la primera vez, emergiendo del cráter. Mi corazón se detuvo, era imposible que fuera una ilusión. Ajusté el enfoque y allí estaba el ovni descendiendo lentamente hacia la superficie esta vez. Varias figuras emergiendo de la nave, moviéndose con una precisión casi sobrenatural. Era un espectáculo aterrador y fascinante al mismo tiempo. Observé inmóvil mientras las figuras se reunían alrededor de un objeto que traía consigo. Era un artefacto que brillaba con la luz propia. Parecía pulsarse por sí mismo. Comencé a tomar notas frenéticamente, mis manos temblando de emoción y terror. Pero, de repente, una de las figuras levantó la cabeza y sentí que sus ojos estaban fijándose en mí. Un escalofrío recorrió por mi espalda. En ese instante comprendí que me habían visto. La luz del ovni se apagó y todo quedó en silencio. Mi mente entró en pánico. ¿Qué iba a pasar? Había venido por mí. Sin pensarlo me alejé del telescopio y corrí hacia la casa. Esa noche no pude dormir, la paranoia me mantenía despierto y cada sonido de la oscuridad me hacía saltar. La sensación que alguien estaba al acecho me hizo insoportable. Había cruzado una línea que no podía deshacer y ahora estaba atrapado en un mundo de secretos y engaños. Una noche, mientras intentaba cerrar los ojos, sonó el timbre de mi puerta. El sonido resonó en silencio y una oleada de miedo me invadió.
Nadie venía a visitarme a esa hora. Con cautela me acerqué a la puerta y miré por la mirilla y no vi a nadie. El miedo se transformó en paranoia. Miré por la ventana y allí, en la distancia, vi una luz parpadeante. Era un ovni. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué estaba de vuelta? Me había estado observando todo este tiempo. La adrenalina corrió por mis venas y un impulso controlable me llevó a salir y enfrentar lo que estaba sucediendo. Al salir, la luz brillaba intensamente iluminando el bosque que rodeaba mi casa. Me sentí atraído por ella, como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante. Caminé hacia el claro donde todo había comenzado. Allí vi el ovni suspendido en el aire como si estuviera esperando mi llegada. Las figuras emergieron de la nave y esta vez no había miedo en sus ojos, solo una profunda curiosidad. La luz azul que emanaba del disco me envolvió y en ese instante comprendí que había cruzado un umbral de lo que no había regresado. La luna ya no era solo un satélite, era un portal donde algo que nunca podía imaginarlo. Me sentí atrapado en una especie de trance y antes de darme cuenta estaba frente a ellos. La figura que había visto antes se acercó. En un instante una conexión profunda se estableció con nosotros. No hubo palabras, solo una conexión telepática fluía entre nosotros y las respuestas a mis preguntas comenzaron a surgir en mi mente. Me mostraron imágenes de la historia oculta de la humanidad y en ese instante comprendí que la magnitud del engaño. Después me desperté de mi cama empapado de sudor. ¿Había sido un sueño? Me senté en la oscuridad tratando de procesar lo que había experimentado. La realidad de lo que había visto y sentido seguía viva en mi mente. Las noches pasaron y el deseo de saber se convirtió en una obsesión. Comencé a investigar aún más, conectándome con otros como yo, aquellos que habían sido testigos de lo inexplicable. Compartimos nuestras historias. Cada relato era más aterrador del anterior. La luna se convirtió en un símbolo de la verdad oculta, un lugar donde la humanidad había sido manipulada. Y así mi historia concluye. La luna sigue brillando en el cielo, pero ahora la miro con un sentimiento de pérdida. La búsqueda de la verdad me ha llevado a un lugar oscuro, un lugar donde el conocimiento puede ser un peso insoportable. Nunca diré mi nombre, pero siempre seré un testigo del engaño de la luna.